Ken Wilber, Psicología Integral, página 139. 7. Tópicos relacionados. En este capítulo quisiera revisar desde el punto de vista de una visión espectral global el desarrollo y la patología, algunos puntos concretos sobre el diagnóstico diferencial, las relaciones existentes en los sistemas COEX de Grof, narcisismo, los sueños y la relación existente entre la psicoterapia y la meditación. El diagnóstico diferencial. A la luz de una visión espectral global del crecimiento y el desarrollo, convendría subrayar una vez más el gran cuidado que debe prestarse al diagnóstico diferencial. La ansiedad psíquica, la ansiedad existencial, la ansiedad psiconeurótica y la ansiedad borderline, por ejemplo, son fenómenos muy diferentes que requieren por consiguiente modalidades de tratamiento también muy diferentes. En consecuencia, la eficacia del tratamiento dependerá en gran medida de la exactitud del diagnóstico inicial, lo cual a su vez exige una comprensión cabal del espectro completo de niveles de conciencia, de los niveles de estructuración del self, de las necesidades, las motivaciones, cogniciones, relaciones objetales, mecanismos de defensa y las patologías propias características de cada uno de los diferentes estadios de organización y desarrollo estructural. En la actualidad, el diagnóstico y el tratamiento suele basarse en modelos menos comprensivos que el propuesto aquí, lo cual supone necesariamente el colapso y la reducción de diferentes categorías diagnósticas y tratamientos muy diferentes. El modelo Kohut, cuyas categorías diagnósticas fundamentales son el hombre trágico, borderline, el hombre culpable, neurótico, por ejemplo, no tiene en cuenta los niveles espirituales y por consiguiente se ve obligado a reducir las categorías superiores a esos dos criterios inferiores. Sin embargo, esta manera de concebir las cosas lleva necesariamente también a la reducción de toda la patología existencial, al hombre trágico, borderline, como si la única tragedia existencial del cosmos fuera la separación entre el niño y su madre. Gran parte de toda la confusión terapéutica existente entre los diversos teóricos procede de lo que en otro lugar hemos denominado falacia pretrans, Wilber 1980, que consiste en confundir las estructuras prerracionales con las estructuras transracionales, por el simple hecho de que ambas son no racionales. Este sencillo error termina abocando a dos situaciones igualmente lamentables: elevar las estructuras prerracionales, fantástica, mágica y mítica, al estatus transracional, por ejemplo, de Jung, y reducir las estructuras transracionales a infantilismo prerracional, por ejemplo, Freud. Es particularmente frecuente, en este sentido, cometer el error de reducir el samadhi, la identidad sujeto-objeto propia del nivel sutil o causal, a estados autistas, simbióticos u oceánicos narcisistas. Del mismo modo, Atman, el self universal único, suele confundirse con el self monádico autista propio de F1. Alexander 1931, por ejemplo, ha llegado a calificar al Zen como un entrenamiento en esquizofrenia catatónica. En mi opinión, mientras no se reconozca y se estudie en profundidad el espectro global del crecimiento y del desarrollo, estas confusiones teóricas y por consiguiente terapéuticas seguirán produciéndose. Los sistemas COEX. Stanislav Grof denomina sistema COEX, sistema de experiencia condensada, a ciertos complejos que se hayan estratificados evolutivamente en el psiquismo, como si se tratara de una cebolla. Este importante concepto, frecuente por otra parte en la literatura psicológica, ha hallado en Grof uno de sus más claros exponentes. A mi modo de ver, los sistemas COEX patológicos engloban y condensan todas aquellas experiencias que no han sido metabolizadas adecuadamente, deficiencias de subfase, en un determinado fulcro de estructuración del self. Berg Guntrip 1971, Kemberg 1975. Así pues, a partir del fulcro 1, cualquier deficiencia concreta de subfase que no haya sido suficientemente severa como para desarticular por completo cualquier posibilidad de desarrollo posterior, se convierte, a partir de este momento, en una bolsa disociada de la estructura del self durante el desarrollo subsiguiente. De este modo, cualquier deficiencia y malformación de la subfase que tenga lugar en los siguientes fulcros es muy probable que termine escindiéndose de la estructura del self y, como señala Grof y Jung, se condense y asocie a malformaciones de subfase previas similares. Pero las malformaciones propias de un determinado nivel no solo tienden a condensarse sobre las anteriores, sino que también suelen invadir y contaminar los fulcros superiores subsiguientes, desviando en consecuencia el desarrollo hacia las malformaciones patológicas similares y totalmente ajenas, por tanto, a la problemática propia de ese nivel concreto. En tal caso, del mismo modo que ocurre con un grano de arena atrapado en los primeros estadios del desarrollo de una perla,
cada nueva capa tenderá a reproducir la misma anomalidad. El resultado de esta situación es un sistema coex patológico, una unidad multiestratificada de malformaciones de subfase asociadas y condensadas, compuestas por distintas subunidades escindidas y asociadas, una especie de bolsas de experiencias inconscientes no digeridas, en cada uno de los fulcros de desarrollo de la estructura del self. Un determinado síntoma, sin embargo, puede ser simplemente el emergente de un sistema coex patológico más o menos extenso que puede contener, por ejemplo, residuos procedentes de la subfase F5, F3 y F2. Pongamos por caso. En este sentido, uno de los objetivos fundamentales de la psicoterapia es el de reconectar y reexperimentar estrato a estrato, como si fuera necesario, los residuos no digeridos de diferentes subfases y ayudar de ese modo a recomponer las malformaciones estructurales, es decir, permitir que aquellos aspectos del sistema, del self, previamente encerrados y atrapados en las diferentes bolsas de subfase interiores, terminen siendo liberados y reintegrados al flujo continuo de organización y desarrollo estructural. El narcisismo. Es muy probable que el narcisismo sea uno de los tópicos más confusos y desconcertantes de la literatura técnica terapéutica. Del narcisismo se han dado literalmente decenas de definiciones diferentes y con mucha frecuencia contradictorias. Hay quienes han hablado de niveles de narcisismo primario, secundario, terciario y etcétera. Y también se ha dicho que existe un narcisismo normal y un narcisismo patológico. Convendrá, pues, detenernos brevemente en este punto. Gran parte de la confusión se disipará si 1. Definimos explícitamente los niveles o estados del narcisismo. 2. Reconocemos que cada uno de los diferentes estadios del narcisismo tiene dimensiones normales y dimensiones patológicas. Comencemos destacando que el término narcisismo ha sido utilizado en la literatura técnica con significados distintos y en ocasiones hasta contradictorios, en un sentido neutro y no peyorativo. Por ejemplo, en el término narcisismo se utiliza como sinónimo del self. Desde este punto de vista, el término desarrollo narcisista significa simplemente desarrollo del self y está desprovisto de cualquier connotación egocéntrica, grandiosa y arrogante. Decir, pues, que existen diferentes niveles de narcisismo o diferentes niveles de desarrollo narcisista significa desde esta perspectiva que existen diferentes niveles del self o diferentes niveles de desarrollo del self. En este trabajo, por ejemplo, hemos destacado la existencia de 9 estadios fundamentales de narcisismo, cada uno de los cuales atraviesa por 3 subfases diferentes. Pero hay otra acepción, según la cual el término narcisismo se utiliza como sinónimo de egocentrismo, de incapacidad para tomar conciencia de los demás. Esta condición, sin embargo, no es necesariamente patológica o mórbida, ya que de hecho es frecuente distinguir entre narcisismo normal y narcisismo patológico. El narcisismo normal El narcisismo normal se refiere a la cantidad de egocentrismo que es estructuralmente inevitable o normal en cada estadio del desarrollo. El narcisismo primario, la incapacidad para reconocer el mundo de los objetos, es inevitable o normal en el estadio autista, y en la función grandiosa y exhibicionista entre el self y los objetos es normal en la subfase de ejercicio. Así pues, aunque este estadio sea denominado convencionalmente estadio narcisista, es realmente menos narcisista, egocéntrico que el precedente, porque aquí existe una cierta conciencia de los objetos, de lo que carece por completo el estadio previo del narcisismo primario. El estadio mente representativo, por su parte, es todavía menos narcisista o egocéntrico que el estadio grandioso, pero no por ello deja de ser egocéntrico o narcisista, ya que, como demostró Piaget, en este nivel todavía resulta imposible asumir el rol de los demás, cosa que solo empieza a ser posible con la emergencia de la mente representativa, perdón, con la emergencia de la mente regla-rol. Hasta la aparición de la mente formal y la consecuente posibilidad de reflexionar y asumir puntos de vista alternativos, el self no puede escapar a su propio subjetivismo. No obstante, según afirman las tradiciones contemplativas, mientras exista una sensación de identidad separada, seguirá perdurando un cierto grado de egocentrismo. Según Dafrillon, en el nivel sutil, Narciso sigue presente, aunque mucho más restringido, porque en ese nivel todavía hay una leve contracción interna sobre el self y una correspondiente fuga de las relaciones. Daphne John, 1977. Resumamos lo visto hasta ahora. Existen 9 niveles fundamentales de narcisismo.
cada uno de los cuales es menos narcisista, menos egocéntrico que sus predecesores. Cada nuevo fulcro de desarrollo implica una disminución del grado de narcisismo porque en cada nuevo estadio del self va trascendiendo las limitaciones propias del punto de vista anterior y expandiendo su horizonte más allá de su propio subjetivismo. Este proceso persiste hasta que en el dominio causal, cuando se disipa completamente toda sensación de identidad separada, el narcisismo egocentrismo termina desapareciendo por completo. Ahora bien, en cada uno de los diferentes estadios de este proceso de reducción del narcisismo, no solo es posible la existencia de un narcisismo normal y sano, estructuralmente inevitable, sino que también existe la posibilidad de desarrollar un narcisismo anormal, patológico y mórbido. Este narcisismo patológico constituye siempre un mecanismo de defensa, mediante el cual se sobrevalora la estructura del self y correlativamente se infravaloran los objetos propios de ese nivel para evitar una confrontación dolorosa con ellos. En tal caso, en el nivel mental, por ejemplo, el sujeto puede decir, así que están en desacuerdo conmigo, pero ¿quiénes se han creído que son? No son más que unos payasos. Esta situación, por tanto, genera una cantidad de narcisismo o de egocentrismo superior al estructuralmente inevitable en este estadio del desarrollo. Teóricos como Mahler, por ejemplo, sostienen que el narcisismo patológico puede presentarse ya en los estadios más tempranos del desarrollo del self, es decir, F1 y F2. Por consiguiente, la defensa narcisista puede tener lugar en cualquiera de los estadios del desarrollo del self, excepto en ambos extremos, e implica una sobrevaloración de la estructura del self y la correspondiente evaluación de los objetos propios de ese desarrollo, una maniobra defensiva ante la posibilidad de ser abandonado, humillado, dañado o desaprobado por los objetos. El indicador de la defensa narcisista patológica, pues, no radica tan solo en el exceso de autoestima, sino que también hay que tener en cuenta la proporción o desproporción con respecto a los objetos del self. La defensa narcisista, pues, se distingue por un equilibrio, una desproporción que sobreestima al self como medida protectora en contra de la devaluación de que puede ser objeto por parte de los demás. Sería mucho más correcto y mucho menos confuso técnicamente definir a los desórdenes narcisistas como el resultado de una defensa narcisista en cualquiera de los niveles del desarrollo del self. Así pues, en F1 existe un narcisismo normal y un narcisismo patológico defensivo, y lo mismo podríamos decir con respecto al F2 y F3 y y sus siguientes, ascendiendo hasta llegar al nivel propio del fulcro sutil. También podríamos hablar de un desorden narcisista. En este caso, de que el narcisismo normal propio de un determinado estadio no desapareciera al alcanzar el estadio superior. En tal caso, el desorden narcisista constituiría una detención-fijación en el narcisismo normal, propio de un determinado estadio inferior. Lo que deberíamos entonces es especificar de qué nivel inferior se trata. Desafortunadamente, sin embargo, existe una considerable confusión en torno a ese tópico, ya que los desórdenes narcisistas han sido definidos exclusivamente como una interrupción del desarrollo del narcisismo normal propio de F2. Resulta muy difícil modificar este uso normal del término y por ello he preferido seguir utilizando el término desorden narcisista en su sentido estricto como una detención, fijación patológica en el narcisismo normal del propio F2. Resumamos. Existen 9 niveles de narcisismo, cada uno de los cuales es menos narcisista, menos egocéntrico que sus predecesores. Cada uno de ellos implica un grado de narcisismo normal estructuralmente inevitable. Narcisismo normal o narcisismo sano, que puede ir acompañado también de una patología defensiva, un narcisismo patológico, mórbido o ampuloso. Así pues, los desórdenes narcisistas, en el sentido amplio, se refieren a 1. Narcisismo patológico, que puede aparecer a cualquiera de los niveles del desarrollo. 2. Detención-fijación del narcisismo normal propio de cualquier nivel inferior. No conviene olvidar tampoco que la mayor parte de las teorías actuales utilizan el término desorden narcisista en un sentido estricto como detención-fijación en el narcisismo normal del propio fulcro 2. Los sueños y la psicoterapia. En muchas ocasiones se ha dicho que los sueños son el camino real al inconsciente, que constituyen una poderosa ayuda para el diagnóstico y el tratamiento. Pero dada la existencia de 9 niveles diferentes de psicopatología, ¿cómo podríamos aprovechar mejor la utilidad de los sueños?
En mi opinión, el sueño manifiesto puede ser considerado como una sonda que nos proporciona mensajes patológicos o benignos de todos los niveles de conciencia. En este sentido, quizás la mejor forma de trabajar con los sueños sea la de comenzar a interpretarlos desde los niveles inferiores del espectro y a partir de ahí ir ascendiendo progresivamente el nivel de interpretación. Tengamos en cuenta que el mismo símbolo de una determinada secuencia onírica puede vehicular material relevante, tanto sano como patológico, procedente de cada uno de los diferentes niveles de conciencia. Por consiguiente, es necesario realizar una interpretación desde todos los niveles de conciencia y ver cuál de ellas facilita el reconocimiento del individuo. Desde este punto de vista, el terapeuta o analista debería comenzar interpretando los símbolos significativos en los niveles inferiores, F1 y F2, y prestar atención a las interpretaciones que despierten la resonancia del cliente, habitualmente por estar cargadas emocionalmente, y trabajar luego la carga investida sobre cada símbolo. De este modo, el sueño suele ser decatectizado o liberado de su carga emocional en ese nivel y podemos admitir su mensaje y proceder luego a reinterpretar el mismo símbolo buscando su significación desde el siguiente nivel superior y así siguiendo a lo largo de todo el espectro. Obviamente, en la práctica resulta imposible interpretar cada uno de los símbolos desde los niveles de conciencia. Hacerlo así supondría invertir horas o incluso días de trabajo en cada sueño. Se trata, por el contrario, de trabajar teniendo en cuenta la estructura del self del individuo y su nivel de desarrollo global, seleccionando unos pocos símbolos clave para que cada uno de los 3 o 4 niveles sospechosos y focalizar la atención específicamente sobre ellos. Cuanto más desarrollada se haya una determinada persona, mayor será también el nivel de interpretación que despierte su fibra sensible. Pero hay que tener en cuenta que ni siquiera los individuos más desarrollados son, por ello, inmunes a los mensajes de los niveles inferiores. E incluso con frecuencia suele suceder exactamente lo contrario, ya que los niveles inferiores son precisamente aquellos que han tendido a ignorar en su, desde otro punto de vista, admirable ascenso. Una deficiencia que los sueños no permiten olvidar. La única forma de demostrar la riqueza potencial de este enfoque sería la de ilustrarlo con ejemplos de interpretaciones acordes a cada uno de los diferentes niveles, pero esa posibilidad supera con mucho el alcance de nuestra intención actual. Baste, pues, el siguiente ejemplo para bondades de una aproximación espectral. Se trata del sueño de una mujer de mediana edad cuyo escenario onírico contenía las siguientes imágenes. El sujeto se halla en una caverna, asociaciones, infierno, muerte. Hay un foco luminoso plateado que conduce desde la caverna hasta el cielo, cielos, a hogar. Encuentra, encuentra a su hijo en la caverna y ascienden juntos hacia la luz, liberación, seguridad, eternidad. ¿Qué significa, por ejemplo, el foco luminoso? Desde los niveles F1 y F2, podría presentar una negación de la madre, totalmente mala, y una fusión o un umbilicus con la seguridad de la madre simbiótica, totalmente buena, división. Desde F3 podría presentar deseos fálicos incestuosos. Desde F4 la necesidad de estrechar la comunicación con su hijo. Desde F6 quizá una forma de escapar o evitar la muerte existencial. Y desde F7 un canal planteado de Sushumna por donde se dice que asciende Kundalini a lo largo de la columna vertebral. Desde el primer chakra, los dominios infernales físicos, hasta el séptimo chakra, la liberación en el self trascendental. En mi opinión, el foco podría representar simultáneamente todo eso. Los símbolos oníricos son plásticos y pueden ser invadidos y conformados por algún tema opresivo o por cualquier nivel de patología persistente. Resumiendo, pues, la mejor forma de trabajar con los sueños sería comenzar la interpretación desde abajo y a partir de ahí ir subiendo a través de cada uno de los niveles. En la medida en que comencemos con los niveles inferiores, estaremos seguros de no asumir una actitud irreal demasiado encumbrada que soslaya los mensajes desagradables procedentes de los niveles inferiores. Por otra parte, hay que subrayar la necesidad de no detenernos en ellos, porque también queremos evitar la actitud reduccionista que elude las dimensiones existenciales y espirituales de la condición humana. La meditación y la psicoterapia. La meditación, en mi opinión, no constituye una forma de profundizar en las estructuras reprimidas e inferiores propias del inconsciente sumergido, sino que, por el contrario, es un modo de facilitar la emergencia,
el crecimiento y el desarrollo de las estructuras superiores de la conciencia. Confundir estas dos funciones es una forma de fomentar la concepción reduccionista prevalente de que, en el mejor de los casos, la meditación es una regresión al servicio del ego, cuando, en realidad, ha sido diseñada y opera como una progresión al servicio de la trascendencia del ego. Sin embargo, cuando una persona emprende la meditación de una manera intensiva, el material procedente del inconsciente sumergido, es decir, la sombra, suele reaparecer y en ocasiones irrumpir violentamente en la conciencia. Es esta eliminación de la represión de la sombra la que ha contribuido a fomentar la noción de que la meditación es una técnica de descubrimiento y una regresión al servicio del ego. Es cierto que esta eliminación de la represión suele tener lugar con cierta frecuencia, pero por motivos completamente diferentes. La meditación tiene por objetivo desarrollar o movilizar la conciencia hacia niveles o dimensiones superiores de organización estructural y puede romper o interrumpir la identificación exclusiva con el nivel presente de desarrollo, normalmente el egoico mental, dado que es precisamente esta identificación exclusiva la que constituye la barrera represiva, su interrupción total o parcial puede liberar el material reprimido anteriormente. En los primeros estadios de la meditación, este proceso suele tener lugar con cierta frecuencia, pero en cualquiera de los casos se trata de un subproducto de la práctica y en modo alguno de su objetivo fundamental. Para una discusión más detallada de este tópico, ver Wilber 1983. ¿Pero acaso la meditación puede ser utilizada junto con el psicoanálisis o la psicoterapia? En mi opinión, la respuesta adecuada a esta pregunta depende en gran medida del tipo de meditación y del nivel de patología implicados en una determinada terapia. Hablando en términos generales, la meditación parece contraindicada para las patologías propias del F1 y el F2, porque en esos niveles el self carece de una estructura lo suficientemente estable como para soportar las intensas experiencias que ocasionalmente lleva a su práctica. En tales casos, la meditación no solo parece ayudar, sino que puede resultar incluso perjudicial. Parece no ayudar, sino que puede resultar incluso perjudicial, porque tiende a desarticular la frágil estructura del borderline o el psicótico. La meditación, en otras palabras, tiende a disolver aquellas estructuras del self que el borderline o el psicótico deben todavía crear y fortalecer. Paradójicamente, sin embargo, la mayor parte de los individuos con patología F2 son, según Jack Engler, 1983, proclives a la meditación, especialmente en su forma budista, como una forma de racionalizar su condición no egoica. Estoy, por tanto, perfectamente de acuerdo con Engler en que, en tales casos, la meditación suele ser contraindicada. Por otro lado, la mayor parte de las patologías F3 pueden beneficiarse de la práctica de la meditación. Carrington, 1975. Considero, sin embargo, que en los casos de depresión moderada o severa, la meditación vipassana debe ser utilizada con cautela debido a la tendencia a vincular la depresión psiconeurótica con el pseudo-dunka. El camino del yogi puede provocar trastornos emocionales y sexuales severos, un hecho que cualquiera que se haya sometido a algún tipo de terapia F3 debería tener en consideración antes de embarcarse en este tipo de meditación. Y es muy probable que la meditación Koan del Zen, que frecuentemente aumenta la ansiedad hasta límites explosivos, también sea contraindicada para los casos de ansiedad psiconeurótica. Pero en general, la mayor parte de las formas fundamentales de meditación, seguir la respiración, contar las inspiraciones, mantrayana, sikatansa, ashtanga, etc., pueden ser un adjunto beneficioso de las terapias propias de F3. Agregamos también que la meditación también puede favorecer indirectamente la reemergencia o la eliminación de la represión de material inconsciente que puede ser trabajado en las sesiones terapéuticas. En la mayor parte de las patologías propias de F4 y F5, la meditación también puede ser utilizada con cierta cautela, ya que en este caso existe la contemplación adicional de quien padece una patología de confusión de roles, una patología conformista o se halla atravesando un periodo especialmente difícil para establecer la identidad propia del nivel formal. Es particularmente proclive a utilizar la meditación y los grupos meditativos como una especie de secta, en la que la lealtad al grupo constituye un acting out de neurosis, de identidad irresueltas. En tal caso, la mentalidad sectaria
resultante es extraordinariamente difícil de tratar terapéuticamente porque las pretendidas verdades espirituales universales están siendo utilizadas para racionalizar un simple acting out. En mi opinión, la mayor parte de las patologías existenciales propias de F6 suelen responder positivamente a la meditación. La ansiedad existencial, a diferencia de la ansiedad psiconeurótica, no parece ser incompatible con las prácticas meditativas más arduas como el Koan, por ejemplo, Kapleau 1965. En lo que respecta a las depresiones existenciales, sin embargo, las meditaciones que intensifican dukkha, como Vipassana, por ejemplo, deben ser empleadas con cuidado. Además, los individuos aquejados de la patología existencial o de dilemas existenciales persistentes suelen encontrar que la filosofía resulta más provechosa de las disciplinas contemplativas porque despierta el auténtico sentido trascendente de la empresa vital. Adviértase que estoy hablando de la patología existencial, ya que el punto de vista propio del nivel existencial desconfía de la meditación y de la trascendencia como una forma engañosa de negación de la muerte. En resumen, la meditación no es una técnica de construcción de estructura, ni una técnica de descubrimiento, ni una técnica de análisis de guión, ni una técnica de diálogo socrático. Por consiguiente, en modo alguno puede ser un sustituto de ellas, ni tampoco debe ser utilizado como una forma de bypass espiritual. No obstante, se utiliza como un adjunto del análisis o de la terapia, si se utiliza como un adjunto del análisis o la terapia, parece ser muy beneficiosa en la mayor parte de las patologías propias de F3, F4, F5 y F6, tanto a causa de sus propios méritos y ventajas intrínsecas, como por el hecho de que tiende a relajar al psiquismo y facilitar la eliminación de la represión de los niveles inferiores, y contribuye de ese modo a fomentar los procesos terapéuticos de esos niveles. Meditación e interiorización. De un tiempo a esta parte, la literatura psicoanalítica y la mentalidad popular ha acusado a la meditación de tratarse de una regresión narcisista. Alexander 1931, Lash 79 y Marín 75. En esta sección quisiera refutar estas afirmaciones valiéndome de las definiciones y los descubrimientos utilizados por el mismo psicoanálisis. En este trabajo hemos hablado del desarrollo y la evolución de la conciencia. ¿Cómo define la psicología psicoanalítica del ego la evolución? Según Heinz Hartmann, fundador de la psicología psicoanalítica evolutiva, la evolución es un proceso de internalización creciente, ya que en el desarrollo de las especies, el organismo va independizándose del medio de tal modo que las reacciones que originalmente tienen lugar con respecto al mundo externo van desplazándose progresivamente hacia el interior del organismo. De este modo, cuanto más independiente es el organismo, mayor es su independencia de los estímulos procedentes del medio ambiente. Blanqui Blanc, 1974. Así pues, para tales psicoanalistas, el desarrollo evolutivo se define como un proceso de interiorización creciente. Desde esta perspectiva, pues, no parece justificado que el psicoanálisis aplauda la interiorización desde el cuerpo hasta el ego-mente y luego retroceda horrorizado ante la meditación. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la meditación es precisamente el de favorecer la interiorización desde el ego-mente hasta el ego sutil y desde este hasta el nivel causal espíritu. Sin embargo, la mayor parte de los teóricos de orientación analítica, Alexander 1931, Lash 1979 y gran parte de los psiquiatras, Marín 1975, responden exactamente de este modo. Desde esta perspectiva, pues, no parece justificado que el psicoanálisis aplauda la interiorización del cuerpo hasta el ego-mente y luego retroceda horrorizado ante la meditación. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la meditación es precisamente el de favorecer la interiorización desde el ego-mente hasta el ego sutil y desde este hasta el nivel causal del espíritu. Sin embargo, la mayor parte de los teóricos de orientación analítica y gran parte de los psiquiatras responden exactamente de este modo. En mi opinión, esta contradicción ocurre porque a mitad del camino del ascenso de la gran cadena de interiorización creciente, estos teóricos comienzan a aplicar el término narcisismo. Pero ya hemos visto que cada nivel superior del desarrollo constituye un estadio que, entre otras cosas, puede ser definido como menos narcisista que el anterior. En otras palabras, según el mismo psicoanálisis, la siguiente ecuación es perfectamente válida.
desarrollo creciente, interiorización creciente, narcisismo decreciente. Desde este punto de vista, pues, la meditación constituye un camino de desarrollo e interiorización progresiva y, en este mismo sentido, es muy probable que constituya la herramienta más poderosa de la que disponemos para reducir el grado de narcisismo. Para dilucidar este aparente contrasentido, convendría distinguir entre los dos tipos de interioridad e internalidad muy diferentes. Diferenciemos, pues, entre dentro e interior. Cada nivel de conciencia superior experimenta como más interno que el nivel precedente inferior, pero ello no significa, sin embargo, que esté dentro de él. Veamos un ejemplo. La mente se experimenta como interna al cuerpo, pero no. Por ello existe dentro del cuerpo, como cuando como algo, por ejemplo, el alimento penetra en el interior de mi cuerpo y lo siento dentro de él. Y lo mismo ocurre cuando me duele algo. Pero no existe ninguna sensación, contracción o molestia física interior de la cual pueda decir, esta es mi mente. La mente, en otras palabras, no se experimenta como algo que exista dentro del cuerpo, en el sentido en el que estamos utilizando el término, sino que por el contrario, es algo que se siente vagamente como interno al cuerpo. Y ese es el sentimiento al que llamo interior. Cada nivel de conciencia tiene sus propias fronteras. Cada uno de ellos tiene en su interior, tiene un interior y un exterior. Pero aunque un determinado nivel se experimente como más interno que el nivel inferior, eso no significa que se halle literalmente dentro de él. No debemos equiparar las fronteras porque éstas existen en niveles completamente diferentes. Las fronteras de mi mente y las fronteras de mi cuerpo están trazadas sobre un territorio completamente diferente, y los pensamientos, por ejemplo, pueden salir de mi mente y entrar en ella sin, por ello, atravesar las fronteras físicas de mi cuerpo. El hecho de que mi mente sea interior a mi cuerpo es lo que le permite trascender o ir más allá de las fronteras de mi cuerpo. Mi mente puede identificarse con un país, con un partido político, con una escuela de pensamiento, etc. En la reflexión intersubjetiva puedo tomar el rol de los demás, asumir sus puntos de vista, empatizar con ellos, etc. Cosa que jamás podría hacer en el caso de que mi mente solo se hallara recluida dentro de mi cuerpo. Es precisamente por el hecho de que mi mente es interior a mi cuerpo que puede escapar de él, ir más allá de él y trascenderlo. Por este motivo, interiorización significa disminución del narcisismo, ya que cada nuevo nivel, al ser interior al precedente, puede ir más allá de él, cosa que nunca podría hacer si simplemente se hallara dentro de él. De la misma manera, podríamos decir que el alma es interior a la mente, pero que no se halla dentro de ella. Dentro de la mente no encontramos más que pensamientos. Es por ello que la introspección mental no es una herramienta adecuada para tomar conciencia del alma. Solo cuando los pensamientos se sosiegan, de su interior emerge el alma ante el ojo de la mente. Es por ello que el alma puede trascender a la mente e ir más allá de ella, y probablemente lo mismo podríamos decir con respecto al espíritu, que no se halla dentro del alma, sino que trasciende sus limitaciones y sus formas. Al parecer, pues, los teóricos que imputan a la meditación de ser una técnica narcisista, quizá crean que los meditadores están penetrando dentro de su mente cuando lo que están haciendo en realidad es ir hacia su interior y por tanto trascendiéndola en un camino que conduce a una disminución del narcisismo, de la subjetividad y del egocentrismo, y por consiguiente haciéndose cada vez más universal, más abarcador y en última instancia más compasivo. Conclusión. Quisiera dejar muy clara mi intención en este trabajo. No he pretendido ofrecer un modelo fijo, terminado e inmutable, aunque haya tratado de sustentar cada afirmación en las investigaciones teóricas y fenomenológicas de reputados investigadores y practicantes. El espíritu que ha animado mi proyecto es obviamente metateórico y tentativo. Pero una vez que comenzamos a contemplar la totalidad del espectro del crecimiento y del desarrollo del ser humano, aparece una cantidad extraordinariamente rica de material para el trabajo metateórico y surgen todo tipo de conexiones nuevas y de hipótesis para futuras investigaciones.
Por otra parte, este tipo de enfoque permite que sistemas analíticos, psicológicos y espirituales, antes aparentemente incompatibles e incluso contradictorios, parezcan hallarse más cercanos a la posibilidad de una síntesis y una reconciliación mutuamente enriquecedora. Este trabajo ha pretendido, pues, ofrecer una posible aproximación al espectro global del desarrollo. Su intención no era tanto la de llegar a conclusiones definitivas como la de mostrar enormes posibilidades que ofrece. Espero que sirva a este propósito. En mi opinión, dado el estado de conocimiento de que disponemos en la actualidad, un poco generoso para la condición humana, es poco generoso para la condición humana presentar modelos menos comprensivos, modelos que no tomen en consideración los dominios convencionales y contemplativos del crecimiento y del desarrollo del ser humano. Notas. La teoría de las realizaciones objetales es es el nombre genérico con el que se conoce a aquellas escuelas psicoanalíticas que no solo prestan atención al sujeto del desarrollo, sino que también atienden a sus relaciones con el mundo objetal. La antigua psicología clásica de la libido ha terminado dando origen a dos escuelas o teorías analíticas diferentes: la psicología analítica del ego, Anna Freud, Heinz Hartmann, que sigue centrando su interés en el sujeto del desarrollo, y la teoría de las relaciones objetales, Fairbairn, Winnicott y Wantrip, que subraya especialmente sus objetos. Así, mientras que la primera tiende a enfatizar la naturaleza, nature, la segunda, en cambio, hace hincapié en la educación, nature. Gedo 1981, Blanqui y Blanco 1974. La mayor parte de las escuelas psicoanalíticas modernas utilizan una combinación entre ambas teorías, pero, como señala Gedo estrictamente hablando, son incompatibles y hasta el momento no ha sido posible integrarlas satisfactoriamente en el marco de la referencia coherente. Esta dificultad radica, en mi opinión, en que ambas escuelas adolecen de ciertas confusiones o reduccionismos heredados de los malos aspectos de la psicología de la libido. La psicología del ego, por ejemplo, todavía sigue atada a la psicología de los impulsos, y hay pocas teorías de la motivación que no permanezcan de uno u otro modo ligadas implícitamente a la libido. De, re- de reformular la motivación reformulando la libido. Desde mi punto de vista, estas aproximaciones tienden a dejar de lado el hecho de que cada una de las estructuras básicas de la conciencia tienen sus motivaciones, fuerzas, necesidades e impulsos propios, de alimento físico, alimento emocional, alimento conceptual, alimento espiritual, etc. De que el sistema del self tiene también sus propios impulsos: conservar, negar, ascender, descender, y que ninguno de ellos puede confundirse, derivarse o reducirse a los demás. La psicología de los impulsos tiende a centrarse en la dinámica propia de una estructura básica de la existencia, fantásmica emocional, y a convertirla en el impulso primario de todas las estructuras básicas de la existencia y del sistema del self. La teoría de las relaciones objetales, por su parte, ha intentado formular una teoría de la motivación basada en el modelo de las relaciones objetales tempranas como los motivadores del desarrollo posterior. No obstante, como señala Hegel, esta no solo es una forma sutil de reduccionismo, sino que también constituye una forma solapada de enfatizar el condicionamiento ambiental. En mi opinión, la teoría de las relaciones objetales tampoco ha conseguido diferenciar claramente los tipos diferentes de objetos, de los objetos de las estructuras básicas, objetos básicos, y de los objetos del sistema del self, objetos del self. Los objetos básicos son los objetos físicos, los objetos emocionales, objetos imagen, objetos conceptuales, objetos regla, los objetos psíquicos y los objetos sutiles. No existen objetos causales, ya que el causal es el estado de conciencia sin objeto. Estos objetos básicos constituyen los niveles de alimento correspondientes a las necesidades y estructuras básicas de cada peldaño de la escalera de la existencia. La necesidad de alimento físico, la necesidad de intercambio de comunicación, la necesidad de reflexión formal, la necesidad de compromiso espiritual, etc., necesidades e impulsos reales y genuinos que reflejan las demandas o necesidades estructurales fundamentales de cada uno de los niveles básicos de la existencia humana. Wilber, 1981. Los objetos del self, por otra parte, son objetos básicos que el sistema del self se apropia en cada uno de los diferentes estadios de su desarrollo, aquellos que son más centrales y en ocasiones hasta constitutivos de su propia sensación de identidad e individualidad.
Los objetos del self, en otras palabras, son objetos básicos que también sirven como objetos primarios del self en cada uno de los diferentes estadios de su crecimiento. Si, por ejemplo, pienso en un teorema matemático, ese teorema es un objeto básico formal de mi mente, pero si en cambio se trata de un teorema inventado por mí, si creo que es mío, si estoy muy identificado con él, ya no es un objeto básico de mi mente, sino un objeto del self de mi ego. Para un niño de pecho, por ejemplo, la madre no es solo un objeto básico físico que le proporciona alimento, sino un objeto del self que le proporciona cuidados primarios y contribuye a configurar su sensación de identidad temprana. Desde este punto de vista, la madre no solo alimenta el cuerpo, sino que también alimenta el self. En otras palabras, pues, los objetos del self son objetos básicos que no solo satisfacen las necesidades estructurales básicas, sino también las correspondientes a necesidades del self. Según la jerarquía de necesidades de Maslow, por ejemplo, la necesidad estructural básica propia del peldaño quinto. Pongamos por caso es el alineamiento del pensamiento reflexivo formal en el impulso necesidad real de pensar, comunicarse e intercambiar ideas. Las necesidades del self correspondiente a este estadio, sin embargo, es la autoestima reflexiva y por consiguiente, cualquier objeto básico de la mente formal que también sea importante en las propias necesidades de autoestima se convierte en un objeto del self. De este modo, es como si los objetos básicos se convirtieran en objetos del self cuando se hallan en algún modo asociados con el yo, el mí o el mío. Así pues, existen estructuras básicas y objetos básicos y también existen estructuras del self y objetos del self. En mi opinión, parte de la confusión que afecta a la teoría de las relaciones objetales radica en el fracaso en diferenciar estos dos tipos de objetos. Esta confusión se ha visto exacerbada recientemente con la introducción de la noción de Kohut, denominada objeto self, sin guión. A mi juicio, este concepto se refiere a aquellos objetos del self que no son experimentados como objetos del sistema del self, sino como una parte del sistema del self, en cuyo caso podrían ser llamados propiamente objetos self. Esta contribución de Kohut es muy importante, pero lamentablemente confunde todavía más lo que es exactamente el objeto, un objeto del self y un objeto self. Kohut también ha sugerido que el desarrollo del self, desarrollo narcisista, procede de manera independiente del desarrollo del objeto libidinal, lo cual, en opinión de los teóricos de las relaciones objetales, resulta imposible porque desde su punto de vista el self y las relaciones objetales se desarrollan de manera correlativa. En este punto, sin embargo, habría que subrayar una diferencia que ellos parecen obviar, la diferencia existente entre los objetos básicos y objetos del self. Las estructuras básicas y los objetos básicos se desarrollan correlativamente. Lo mismo ocurre con las estructuras del self y los objetos del self, pero las estructuras objetos básicos y las estructuras objetos del self no necesariamente proceden de ese modo. El desarrollo libidinal como tal es una estructura básica del desarrollo y en esa medida es fundamentalmente independiente del desarrollo de la estructura del self, aunque, como hemos visto en F2, son casi idénticos, porque en ese nivel el sistema del self está identificado con la estructura básica libidinal. Es precisamente por esa misma razón que nosotros diferenciamos el estadio edípico, que es una fase del desarrollo del self, del estadio fálico, que es una estructura básica del desarrollo libidinal. Esta breve nota resulta a todas luces insuficiente para ilustrar las bondades de una aproximación espectral. En cualquier caso, sin embargo, hemos intentado esbozar un enfoque no reduccionista que nos permita distinguir entre las estructuras objetos básicos y las estructuras objetos del self. Este enfoque no solo nos permite reconciliar la psicología del ego y la psicología del objeto, sino que también nos ayudaría a aceptar los sujetos y los objetos fenomenológicamente superiores que emergen a lo largo del desarrollo contemplativo superior.